Bien, amigos, nos place recibir en el espacio estelar del día a Enrique de León. Él es vocero del Comité de Lucha contra el Cambio Climático, que ha luchado contra el financiamiento de un pool de bancos europeos a Punta Catalina y que han conseguido que ese financiamiento se suspenda. Vamos a compartir con él el cafecito de hoy, ¿verdad? Para que nos cuentes en qué ha consistido todo esto. Muchas gracias. Salud. Un conjunto de organizaciones, no solamente nosotros, hay 4 organizaciones más europeas, Bantrac, Amigos de la Tierra de Francia, Urge Wald de Alemania y Recomon de Italia. Gracias. Nos pusimos de acuerdo en el año 2015 para enfrentar el uso del carbón en Punta Catalina. Es decir, y le planteamos a los bancos europeos, por las normativas existentes en Europa en ese momento, además era el momento también de la cumbre de París para el cambio climático, de que no se debía financiar un proyecto a carbón en República Dominicana. Pero al final ha sido por el carbón o por la corrupción. Por la corrupción. Vamos por partes. Sí. ¿De cuánto es el préstamo que solicitó el gobierno dominicano al pool de bancos europeos y cuánto se avanzó de ese préstamo? Sí. ¿Cuánto queda pendiente? Bueno, era un financiamiento, porque recuérdense que Punta Catalina era llave en mano. El financiamiento iba a correr de parte del contratado. Así fue en principio. Se fue modificando hasta lo que tenemos hoy. Entonces, estaba el Bandex, ¿no? de Brasil. Bandex de Brasil, el Banco de Desarrollo de Brasil, con 635 millones. Y entonces, el respaldo a ese préstamo, los europeos estaban financiando 632.5 millones. Okay. De esa cantidad... De dólares también. De dólares, claro, estamos hablando de dólares. Los bancos europeos desembolsaron 253.8 millones. Es decir, un 40% más o menos. De dólares. De dólares. Y entonces quedaron pendientes y no se han recibido en el país 378.7 millones, es decir, un 300, que es más o menos el 60%. Sí. Entonces, el financiamiento brasileño no pudo llegar precisamente por corrupción, porque el Ministerio Público y los tribunales pararon el desembolso del préstamo por sospecha de tráfico de influencia y de corrupción, es decir, que se perdió 636 millones de dólares del Bandes, que era el financiamiento principal. Sí. Entonces, los europeos se iban a devolver en el 16. Recuérdense que hubo que hacer un acuerdo waiver, porque los europeos, cuando se congela el préstamo brasileño, dicen, bueno, pero nosotros aquí lo que somos es contraparte. Si los brasileños no van a desembolsar, nosotros vamos a dejar esto en el aire, vamos a retirarnos. Entonces hubo un acuerdo, que por ese acuerdo, el acuerdo del gobierno dominicano con Hacienda, porque Hacienda es el Ministerio de Hacienda con el pool de bancos europeos. Efectivamente. ¿Y qué acordaron? Entonces se hizo un acuerdo waiver, un acuerdo especial, donde los bancos desembolsaron una buena parte de este dinero, de 253.8 millones. Desembolsaron, pero directamente a los suplidores. En eso consistió el acuerdo waiver. No llegó. No era para que lo manejaran aquí. Oye, pero esos europeos son tomaron, listos. no, pero tomaron. Si el Ministerio Público de Brasil está interviniendo en contra de un financiamiento del propio Estado brasileño, ellos tenían que tomar algunas precauciones. Entonces, claro, ahí se le pagó a SACE, que es la empresa italiana aseguradora,
al cacarazo, los 85 millones. A empresas europeas, Claro. a suplidores europeos. Y a los suplidores norteamericanos, al General Electric, que tienen a su cargo la construcción de los aparatos eléctricos y la caldera de Punta Catalina. Y entonces, nosotros justamente hace un año, que estuvimos aquí, recibidos por ustedes, logramos contactar no solamente a los ejecutivos, a las asambleas de accionistas de estos bancos, y le solicitamos que frente a la corrupción de Odebrecht confesada el 21 de diciembre del 2016. 12 de diciembre del 2016. ¿Cuánto? 12 de diciembre del 16. No, fue el 21 de diciembre del 2016. El 21, me acuerdo, porque fue víspera de Navidad. Entonces, ellos acordaron no seguir desembolsando hasta que hicieran una investigación. Entonces, es decir, suspendieron eso el año pasado. El año pasado. Los 378 millones pendientes. Y nos dieron la noticia que en enero del 2017 habían adoptado una demanda que habíamos hecho estas organizaciones, una normativa de no financiamiento de estos bancos a ningún proyecto relacionado con el carbón, no solamente con las minas y las plantas, sino cualquier empresa que esté involucrada con el carbón en cualquiera de los procesos, no recibirían Entonces, ¿cuál es la razón por la que no se continúa el financiamiento? ¿Carbón o corrupción? Corrupción. ¿Por qué corrupción? Corrupción porque los bancos no podían aplicar una normativa aprobado por ellos en enero del 17 a un contrato que se hizo de financiamiento en el 2015. Es decir, el contrato de los europeos. En el 17 cuando deciden no financiar plantas de carbón, pero ya habían comprometido 2 años antes. Entonces nosotros le levantamos la tarjeta roja. Es decir, pero ustedes tienen un compromiso anterior de no apoyo a negocios donde haya corrupción. Entonces, ¿investigaron el caso dominicano, el soborno de Odebrecht en la República Dominicana? ¿Y a qué conclusión llegaron? Bueno, pararon el préstamo. Pero ellos pararon el préstamo. Lo cancelaron ya. Sweeney, que es el nuevo director de Deutsche Bank, que es el banco líder es el banco líder de ese pool. Sí, el jefe, ¿no? El que porta la representación y el que más dinero aporta. Lo que le dijo a los compañeros en Frankfurt el 24 de mayo, incluso de manera pública, con prensa, de que se había agotado, se había cumplido el plazo para los desembolsos en marzo, y en vista de que no había sido posible prorrogarlo, porque el gobierno dominicano no había hecho absolutamente nada para prorrogar ese plazo, pues ¿qué tenía que hacer el gobierno dominicano para prorrogar el plazo? Un problema, tenía que explicar cómo una empresa que había confesado que había hecho actos de corrupción en este país para conseguir proyectos del 2001 al 2014, era socio del gobierno en Punta Catalina. Exacto. Y además que el 60% de los sobornos confesados se hicieron posterior al 2012. ¿El pool de banco le presentó esa solicitud al gobierno dominicano formalmente? No sabemos en el grado de formalidad. Cuando nos reunimos el año pasado con SACE, la aseguradora, que es realmente la que maneja más este aspecto legal, nos dijo que ellos le habían preguntado, porque los bancos hablan preguntando, habían preguntado al gobierno por qué no habían aplicado la normativa dominicana de excluir las empresas
con precedentes corruptos. Se estaban refiriendo a la ley 340-06 de contrataciones ¿Y cómo públicas. se puede tener constancia de esa decisión, de la decisión del pool de bancos europeos está basado en ese tema de corrupción? ¿Existen documentos? No, ellos solamente en ocasión del encuentro con nuestros compañeros en Frankfurt, el director dijo que habían tomado la decisión de no prorrogar el préstamo. Claro, nos lo están diciendo a nosotros, es decir, no a cualquiera, a lo que le habíamos solicitado un año antes que cancelaran el préstamo por corrupción. Claro, sí. Antes se lo habían comunicado. ¿Y cómo le comunica ese pool de banco al gobierno dominicano esa decisión? ¿Qué trámites técnicos formales se hace? Me imagino que, la misma declaración de Swigin, el director del Banco Alemán. Del Banco Alemán, dijo que en octubre ellos le advirtieron al gobierno que en marzo se cumplía, se acababa el plazo para los desembolsos. Y que en marzo tomaron la decisión porque se había agotado. Los bancos hablan poco. Ellos se expresan a través... nosotros estamos celebrando, es decir, a nivel planetario, a nivel hay realmente una celebración, porque es la primera vez que bancos tan importantes como ese grupo, es decir, el Deutsche Bank, como el Société Générale, están entre los primeros bancos del mundo. Estamos hablando de bancos de Alemania, Francia, Holanda, España e Italia. Así es. Ese es el pool de bancos. Los más importantes, y varios de esos bancos están en el ranking más alto. Bueno, el Deutsche Bank. No, y el Société Générale. El Société Générale es un banco de público Francia, francés, el más importante. El Santander de España. El Santander de España. Bueno, es la primera vez que se le retiran el apoyo financiero a un proyecto que es corrupto, pero además es de carbón. Entonces hay por eso ayer la declaración fue hecha no solamente aquí, sino simultáneamente, en el mismo día. Hay diferencia horaria muy grande en esas capitales. Entonces, para concluir, podemos decir que ese pool de bancos europeos le suspendió a Punta Catalina, le suspendió el financiamiento por carbón y se lo canceló por corrupción. Así es. Esa es muy buena buena síntesis. Sí, la suspensión fue por lo del carbón. Sí. Y la cancelación por lo de la corrupción. Bueno, muchísimas gracias, Enrique de León, del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático. Qué buen esfuerzo ese, qué buena iniciativa. Excelente. Bueno, no se vayan. Para que ustedes vean que los ciudadanos pueden, con acciones inteligentes, frenar muchas cosas. Ahí está un ejemplo. Muchas gracias, Enrique de León.